Estimada audiencia, les saluda cordialmente Blanca Araceli Gutiérrez González desde Celaya, Guanajuato, México. Muy agradecida con el comité organizador de este segundo Congreso Internacional Multidisciplinario Humanidad. Gracias por la invitación para participar y tener la oportunidad de compartir e intercambiar experiencias en materia investigativa y en particular en el ámbito educativo. Iniciaré la disertación denominada La formación en la educación de la mujer para promover la apropiación de conocimiento. La posibilidad de que el hombre pueda educarse radica en que no nace acabado. Reconocer el saberse inconcluso es lo que permite una continua búsqueda de redescubrimiento, del saber explicarse qué piensa de sí mismo y de su realidad. Mujeres y hombres, dice Freire, se hicieron educables en la medida en que se reconocieron inacabados. No fue la educación la que los hizo educables, sino que fue la conciencia de su inconclusión la que generó su educabilidad. Al saberse imperfecto, se va perfeccionando y educando en la medida que mejora su capacidad de comprender, de pensar y de decidir por sí mismo. La educación existe en todas las sociedades humanas y es un fenómeno universal, es un derecho. Indudablemente, es el recurso más importante con que cuenta el ser humano para su progreso. Apelar la educación significa para el ser humano actuar sobre el mundo para lograr su transformación, descubrir el sentido de su vida a través de la libertad de acción y algo fundamental. Si la educación no ayuda a vivir mejor con los demás y con nosotros mismos, no tiene sentido. El hombre es un ser eminentemente social y su desarrollo solo se concibe dentro de una sociedad, la cual es el punto de partida para la construcción de su realidad y a la vez es personificación de ella. Si el medio no aporta los referentes apropiados, no contribuirá a su progreso. Es decir, si es pobre, el desarrollo será escaso. El sujeto es una encarnación inmediata de su sociedad, es decir, de un tiempo social, de una cultura, un proyecto histórico, de un pueblo. La educación, en este sentido, es la mediación entre la conciencia social y la individual. Relevantemente, es una relación de conocimiento. El objetivo del fenómeno educativo será desarrollar lo que cada individuo tiene en potencia. El futuro de la evolución de la humanidad, entonces, dependerá en gran medida de lo que se elija hacer con el potencial humano. En este punto se precisa un cambio radical en donde la finalidad de la educación se enfoque en crear las condiciones idóneas para la autopotenciación y la autoconstitución del individuo. Desde su nacimiento e incluso desde antes, está sometido a la influencia de la sociedad en la que vive, va adquiriendo las pautas de conducta que son características de ella. La estructura socioeconómica modela el carácter social de los miembros para que deseen hacer lo que deben hacer. Como institución, la escuela es el aparato que se ha colocado en una posición dominante para convertirse en un medio y transmitir a la sociedad los patrones culturales e ideológicos de la clase, aquí ojo, de la clase que ejerce el poder. Uno de los fines de la escuela debería de ser generar las condiciones indispensables para poder transmitir los referentes necesarios que conduzcan al individuo para aprender a ser capaz de pensar por sí mismo, creando un medio propicio para su desarrollo social e integral. Así, la formación cultural
es imprescindible para la estructuración de personas capaces de pensar, de tomar decisiones y de construir conocimientos. La formación implica un trabajo del ser humano sobre él mismo, no únicamente como una acción, sino también como una ley natural que debe satisfacerse para lograr ser reconocido profesional y socialmente. Disertar sobre la ponderación del proceso educativo enfocado en la mujer impera una mirada retrospectiva de su existir histórico en la sociedad y la forma en que ha sido educada. Siglos atrás, para la mayoría de las jóvenes y las niñas, no había más escuela que la catequesis dominical. Y para las niñas pobres, no había más instrucción que las tareas del hogar. La autora alemana Schotz refiere: los chicos tenían una ventaja cultural debido a que no se les encerraba durante años a vestir muñecas. Y enfatiza: para entender el contexto en el que se formaba la mujer, basta mencionar el refrán alemán: el libro para el niño, la niña la cacerola. Durante siglos, se insistió en la reclusión de la mujer en espacios exclusivos y reducidos, y en prohibir su presencia física en los centros de enseñanza mediante interminables y diversos discursos de índole filosófica, religiosa, científica, política, jurídica, en torno a la inferioridad de su capacidad intelectual con relación al intelecto del hombre. Es lamentable que en pleno umbral del siglo XXI, más de 100 millones de niños, de los cuales 60 por lo menos son mujeres, y no tienen acceso a la enseñanza primaria. Y más de 960 millones de adultos, 2/3 de ellos son mujeres y son analfabetas. Fue hasta mediados del siglo XX cuando las mujeres ingresaron abiertamente en todas las facultades universitarias, aunque en reducido número, iniciándose así la participación de las mujeres en diferentes áreas de estudio. Lo anterior generó la inquietud para investigar la presencia de la mujer en los recintos universitarios como protagonista de la educación y la formación de su propio ser. Lo precedente permite dilucidar el contexto histórico en el que ha vivido la mujer. Sirve de preámbulo para comprender cómo está constituida la conciencia de la mujer, entendiendo que la conciencia se constituye con los referentes que son contenidos y formas de lo real que llegan por distintos modos de apropiación, como son el empírico, el mágico religioso, el artístico, el teórico. Pero también se integran ideas, valores, prejuicios, categorías, conceptos, creencias y suposiciones. El proceso de construcción de conocimiento exige una serie de condiciones, es decir, por un lado, un sujeto teorizante, cuya conciencia esté integrada por referentes predominantemente teóricos. Y por otro lado, requiere de una actitud crítico-dialéctica, es decir, con una conciencia abierta a la lógica de descubrimiento. Pensando de esta forma, el proceso de construcción, el proceso de apropiación de conocimiento es esencialmente un proceso crítico, dialéctico y concreto, en el que la explicación solo es posible cuando la apropiación cognitiva ha llegado al entendimiento de la lógica del objeto. ¿Qué tipo de referentes tiene la conciencia de la mujer? ¿Qué tipo de referentes requiere para la construcción de conocimiento? La mujer debe pensarse desde donde está siendo mujer, percibiendo la experiencia del siendo de lo que es. De ahí que la necesidad de mundo se hace presente cuando se es capaz de trascender lo dado en el límite. En el siglo XXI será trascendental redescubrir la participación y la contribución femenina en el desarrollo profesional, científico y tecnológico.
para darse cuenta que su estatus, al decir de Marx y Engels, es la medida del progreso. Como conclusión, será importante analizar la situación de equidad de género en todos los ámbitos y de manera particular el educativo. Impera en este sentido que la mujer piense y advierta su compromiso como protagonista de su formación, lo que implica el análisis de la estructura de su conciencia para asumir la responsabilidad de su ser y de su existencia con la plena convicción de lo que significa su participación como elemento fundamental para el progreso de la sociedad. Para finalizar, es pertinente concebir que el enseñar a pensar al sujeto, en este caso a la mujer, se enseña también a participar y a decidir, favoreciendo su transformación para la libertad y para la vida misma. Muchas gracias.